Hay cerebros que en su funcionamiento son mucho más lógicos, más prácticos. No le encuentran mucho sentido a tener que comunicarse tanto y decir las cosas que están pensando y mucho menos las cosas que están sintiendo. Sin duda, estos cerebros tienen un funcionamiento predominantemente masculino, tienen muy buenas ventajas, pero al momento de relacionarse, al momento de integrarse, tanto a nivel familiar como a nivel corporativo, les puede generar algunas resistencias que hoy nos vamos a dedicar precisamente a descubrir. Soy Ana Patricia Escobar, Psico del Éxito, y te doy la bienvenida a este podcast Neurotips. Y hoy se lo vamos a dedicar a conociendo el cerebro masculino. Y vamos a iniciar con este episodio porque lo han pedido en las redes sociales. Dicen, Ana Patricia, necesitamos más contenido sobre la parte del cerebro masculino. ¿Qué pasa allí? Y bueno, hoy se lo vamos a dedicar a eso. Y súper importante recordar que todos los cerebros, hay quienes dicen que son femeninos, hay otros que dicen que son unisex. Cuando el cerebro se está gestando, se está formando en las primeras 8 semanas, podemos plantear lo que es unisex, porque a partir de la 8ª semana es cuando empiezan las grandes concentraciones de testosterona, en el caso del cerebro masculino, que por supuesto le van a dar ciertas tendencias a este cerebro, van a incidir en el funcionamiento de algunas estructuras y por supuesto va a hacer que sea predominante el funcionamiento masculino. No lo quiero poner tan blanco o negro porque hay mujeres que pueden desarrollar perfectamente algunas características de lo que es el funcionamiento masculino. Hay mujeres que pueden ser muy lógicas, muy prácticas, que pueden ejercer muy bien el cargo de liderazgo. Y eso está bien, pero quiero plantearlo hoy desde cuáles son las tendencias de lo que es la arquitectura del cerebro masculino y cuáles, por supuesto, estas tendencias que producen, qué efectos tienen en el funcionamiento de estos cerebros. Y me encantaría empezar primero con lo que son el funcionamiento de algunas hormonas que por supuesto inciden, repito, de una manera súper importante en la forma de percibir las cosas, de procesarlas, de reaccionar ante las situaciones que suceden en el día a día. Y dentro de las hormonas, por supuesto, si hablamos del funcionamiento masculino, que las tenemos hombres y mujeres, repito, pero en el caso de los hombres viene con mucha más carga, con más intensidad. Dentro de las hormonas está, por supuesto, la reina de todas, que es la testosterona. La testosterona es la que le da realmente toda esa virilidad, todo ese aspecto súper masculino, porque tiene que ver con la jerarquía, tiene que ver con el buscar pareja, tiene que ver con, en el caso de competir entre los machos, vamos a decirlo en términos bien primitivos, esta hormona tiene que ver mucho con eso. Es la hormona, por supuesto, que produce incluso ese olor masculino cuando hay sudoración y puede ser muy seductora. Es de hecho la hormona que tiene que ver con la seducción, pero también tiene que ver, cuando hay muchísimo estrés, tiene que ver con ser gruñones. Entonces podemos encontrar que esta hormona es la hormona, pudiéramos decir, del ímpetu, de la fuerza, busca, lucha, busca la jerarquía. Es muy seductora, pero repito, cuando hay estrés, entonces hace que la persona sea muy gruñona y en este caso vamos a dedicárselo a los caballeros, hacen que los hombres se pongan muy gruñones.
Y hay una hormona que es muy noble que se llama la vasopresina. La vasopresina tiene que ver mucho con el galanteo, tiene que ver con es como el caballero blanco. Tiene que ver con el galanteo, tiene que ver con la defensa del territorio, tiene que ver con la defensa de la pareja, de los hijos. Cuando encontramos a hombres que tienen un buen balance entre la testosterona y la vasopresina, nos encontramos con hombres que pueden ser muy viriles, pero también son hombres que pueden ser cuidadosos en la forma de tratar al otro, porque protegen mucho a, repito, la pareja, a la familia. Es ese caballero blanco que en compañía de la testosterona hacen un buen concepto de masculinidad, hacen una muy buena combinación de la masculinidad. Y por último les quiero mencionar a la oxitocina. La oxitocina es una hormona bellísima que tiene que ver con el vínculo. Y la oxitocina tiene que ver, por supuesto, mucho con relacionarnos. La oxitocina es el gran domador de leones. Y les digo el domador de leones porque cuando la testosterona hace que el hombre se ponga muy bravo, muy gruñón, la oxitocina es la que va a domar esa intensidad. Y esta hormona, como tiene que ver con el vínculo, se produce mucho con el beso, con el abrazo. Es la hormona del chico, cálmate, ¿sí? Cuando le hacemos así a una persona, pueden ser tus hijos adolescentes, puede ser tu pareja, en caso de que tu pareja sea un hombre, este contacto activa lo que es la producción de la oxitocina y suaviza un poco esas reacciones. Esto lo estoy haciendo énfasis porque ya vamos a ir descubriendo que hay estructuras en el cerebro masculino que impulsan mucho más lo que es la agresividad, puede impulsar mucho más lo que es la impulsividad, y eso es importante considerarlo para no tomarlo de forma personal, sino comprender que es un funcionamiento distinto y, por supuesto, comprendiendo eso, poder crear acuerdos, entender que la otra persona tiene una forma distinta, de pronto tu forma es un poco más suave de conducir las cosas y el de tu pareja es una forma un poco más, pudiéramos decir, impulsiva, más fuerte, más agresiva. Y eso definitivamente hay que entrarle, hay que ver cómo se trabaja, pero lo primero es comprender que si esa otra persona tiene un funcionamiento de cerebro más lógico, estructurado y práctico, entonces va a tener probablemente estas tendencias. Ahora vamos a ir descubriendo algunas estructuras que funcionan de una manera diferente en el cerebro masculino que por supuesto que el cerebro femenino. Vamos a ir descubriendo, descubriendo no, porque eso está descubierto, vamos a ir profundizando en lo que es el funcionamiento del cerebro masculino. Les repito, esto no quiere decir que es excluyente y solamente pasa en el cerebro masculino, porque como les dije al principio, hay mujeres que pueden desarrollar estas tendencias, pueden desarrollar estas habilidades. Estamos hablando de la arquitectura del cerebro, pero hay aspectos de personalidad que por supuesto inciden en esa arquitectura. Entonces hay personas que, bueno, por su perfil van a desarrollar tendencias más prácticas, otras más sensibles. Y por eso hago mucho énfasis en esto, porque hay personas que me dicen, bueno, de repente soy hombre y me encanta conversar. Bueno, perfecto que tengas esa habilidad desarrollada. O hay mujeres que me dicen, bueno, soy mujer, pero soy muy práctica, no me gusta estar hablando mucho de mis sentimientos. Eso es totalmente válido. Vamos a ir profundizando un poco en esto porque en cuanto a lo que es el cerebro masculino, este cerebro tiene una gran tendencia a lo que es el desarrollo de la competencia, el tomar desafíos, el buscar el territorio. Para el hombre es súper importante eso, tener su propio espacio, y por supuesto su cerebro genera tendencias en querer crecer en aspectos de liderazgo. De pronto esto lo podemos ver principalmente en las organizaciones. Y hay un área que tiene que ver muchísimo con esto y se trata del núcleo premamilar dorsal. Y esto se encuentra en un área del hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo tiene que ver, entre otras funciones, como el director de la orquesta de todo lo que es el sistema endocrino, cuáles son las hormonas que vamos a segregar dependiendo de la situación en la que estamos. Y esta área, este núcleo premamilar, tiene que ver mucho, por supuesto, está mucho más fortalecido en el cerebro masculino y tiene que ver con este desarrollo de habilidades, con el cuidar el territorio, con este desarrollo de liderazgo, con cuidar lo suyo, incluso con detectar amenazas en otros hombres, en otros varones, y por eso podemos ver que hay hombres que de pronto tienden a ser un poco más territoriales en eso, pueden ser mucho más impetuosos cuando ven que se está acercando un hombre a su pareja o se está acercando una posible competencia ante su pareja, o en el caso de las hijas, por ejemplo, en el caso de los padres que son muy protectores con sus hijas, que cuando
notan que van a salir con algún chico en la adolescencia, por ejemplo. Vemos estos padres muy pendientes con quién va a salir, cómo es esa persona, dónde está, que venga a casa, tengo que conocerlo. Esa es precisamente ese núcleo premamilar que está allí súper fortalecido y tiene que ver en cómo voy a cuidar. Este es mi territorio, estos son los míos, tengo que hacerme cargo y posiblemente hay una amenaza en ese otro varón, entonces tengo que examinar muy bien, tengo que tomar medidas. Es muy natural en el cerebro masculino que esto pase y es súper importante considerarlo porque en el caso de las damas nosotras tenemos otra forma de abordar este tipo de situaciones, de pronto de una forma más intuitiva. Pero bueno, eso lo vamos a ir profundizando. Después les voy a hacer un episodio completo sobre el cerebro femenino. Hoy se lo dedicamos a los chicos. Y fíjense que esto es súper interesante ir descubriéndolo porque no solamente es un cerebro que está muy dado a lo que tiene que ver con la defensa del territorio, también es un cerebro que es genial para tener soluciones prácticas, lógicas, es un cerebro muy orientado a resolver, no se detiene tanto en el sentir y esto lo podemos ver en el área, justamente en el puentecito de encuentro entre lo que son los lóbulos temporales y los parietales. Recuerden que los temporales que están aquí a nivel de las orejitas es la cocinita de las emociones, es donde se gestan las emociones en el cerebro. Se los estoy diciendo de una forma muy general porque por supuesto están las estructuras límbicas funcionando, pero a nivel de los lóbulos, que es la parte más evolucionada de nuestro cerebro, en los temporales es la cocinita de las emociones. Y los parietales, que están en la parte superior de la cabeza, es donde se empiezan a analizar, procesar las informaciones. Bueno, la unión temporoparietal es ese puentecito donde los temporales y los parietales se encuentran, ¿vale? Donde la emoción y el procesamiento de la información se encuentran. En el caso del cerebro masculino, esta unión temporoparietal está muchísimo más fortalecida y esto ayuda para que el cerebro masculino no se quede tanto sintiendo la emoción en los temporales, sino que esta información va mucho más rápido a los parietales a ser procesada, en especial para hallar soluciones prácticas. Esto en ocasiones puede generar mucho conflicto con la pareja porque en el caso del cerebro masculino que necesita hallar soluciones, es algo imperante en el cerebro masculino hallar soluciones, tiene que conseguirla, no se va a detener tanto en la emoción. Y si nos vamos a la época primitiva, que es donde se gestaron muchos de estos circuitos, tiene sentido, porque cuando un hombre estaba al frente de un depredador, por ejemplo, al frente de un tigre que se lo iba a devorar, ese cerebro no se podía quedar pensando, oye, el acercamiento de este tigre de verdad que me pone triste porque voy a morir y eso me hace sentir, estoy entre el miedo y la tristeza, entre el miedo de que voy a morir y la tristeza. No, no había chance para eso. Es un cerebro que tenía que resolver por un concepto súper importante que tenía que ver con la supervivencia. A diferencia de la hembra, para decirlo en términos bien primitivos, que se quedaba en la cuevita cuidando de los otros y ella sí tenía que desarrollar, allí era por cuestión de supervivencia incluso, cuidar de los suyos, cuidar con lo afectivo que estaba sucediendo en los demás y allí para ese cerebro sí era súper importante conectar con la emoción para poder ayudar al otro en esa emoción. Entonces, volviendo a esto de la unión temporoparietal, en la actualidad puede generar conflictos porque, por ejemplo, ante situaciones muy emocionales, como por ejemplo un hombre que ve a su pareja llorando, el cerebro de él no se va a quedar tanto en procesar qué está sintiendo ella o él, lo que sea, si es una pareja heterosexual o una pareja homosexual, pero no se va a quedar tanto pensando qué está sintiendo, por qué lo está sintiendo. Este cerebro tiene ese atajo que lo que dice es, da una respuesta lógica, una solución lógica y práctica. Y pueden salir soluciones tan prácticas como, por ejemplo, no llores más. Y eso es frustrante para la persona que es más sensible porque le parece incluso que no está siendo para nada empático porque la persona que es más sensible está esperando, son comentarios que tengan que ver con entiendo lo que estás sintiendo, todo va a estar bien. Y no es que lo hagan con mala intención, es que si profundizamos un poco más, el cerebro masculino literal siente dolor cuando ve el rostro especial de una dama llorando. Entonces son cerebros que se inquietan mucho ante lo que es una emoción intensa y necesitan dar soluciones prácticas. Esto es súper importante considerarlo porque es, por ejemplo, cuando trabajamos en terapia, es uno de los escenarios que
es más recurrente y que genera frustración en ambas partes. Genera frustración en la pareja que espera algún comentario más empático a nivel afectivo y genera frustración en el hombre que dice, pero es que estoy dando soluciones, estoy ayudándole para que se sienta más tranquilo, más tranquila. ¿Por qué no le funciona eso? Un punto adicional que es importante para complementar esto de por qué al cerebro masculino se le puede dificultar un poco más lo que es empatizar con el sentir del otro, tiene que ver con el sistema especular de las emociones. El sistema especular es esa parte que tiene que ver mucho con las neuronas espejo, que tiene que ver mucho con el poder sentir lo que el otro está sintiendo. Este sistema especular, que les puede sonar un poquito a sistema espejo, porque refleja lo que el otro está sintiendo, está mucho más fortalecido en el cerebro femenino que en el masculino. Entonces, si hablamos en términos de por qué al hombre le cuesta empatizar, no es que necesariamente no lo encuentre importante, no lo encuentre como algo valioso, sino que en la arquitectura de su cerebro tiene menos ventaja que el cerebro femenino. No quiere decir que no puede desarrollar las habilidades, obviamente no. Recuerden que aquí estamos viendo la arquitectura y nosotros vemos qué hacemos con esa arquitectura, qué áreas potenciamos, cuáles áreas puedo fortalecer más, cuáles puedo regular un poco más, ¿vale? Y si nos ponemos a analizar un poco esto con lo que es el sistema especular, de que el cerebro masculino de pronto no logra leer con la misma precisión que lo haría un cerebro femenino, no logra leer tanto lo que está sintiendo el otro, esto puede hacer que en ocasiones cuando hay discusiones, confrontaciones a nivel personal, a nivel laboral, haga que las reacciones del cerebro masculino sean mucho más potentes, de pronto sean más agresivas, y esto tiene que ver con las amígdalas cerebrales. Las amígdalas, que son esas pasitas que están detrás de los ojitos de nosotros, las amígdalas tienen que ver mucho con la respuesta ante el peligro, tiene que ver con la impulsividad, tiene que ver con la agresión y tienen una gran relación con lo que es la boca. En términos muy primitivos, porque bueno, los dientes es una parte de nuestro sistema de defensa, así como las uñas. Entonces, hoy en día, de pronto no me voy a defender mordiendo al otro, bueno, no debería, pero igual hay una gran conexión con la boca, por eso las cosas que podemos decir cuando estamos bajo la rabia pueden ser sumamente hirientes, dolorosas, agresivas, porque están muy, muy conectados con la amígdala o con las amígdalas. Y en el caso del cerebro masculino, estas amígdalas están mucho más fortalecidas porque obviamente dirigen lo que es la agresión, el combate, la pelea, y ya les he hablado que estamos entendiendo que en términos primitivos esto era algo súper valioso para la supervivencia. Hoy en día el hombre no tiene que ir a pelear contra un tigre, pero sí están estos circuitos dispuestos, en especial cuando hay discusiones. Entonces, ahí hay una mezcla que es de cuidado porque este cerebro de pronto no está leyendo tanto que, vamos a suponer, su pareja o la persona con la que está discutiendo está en un proceso de tristeza o de sentirse amenazado o amenazada, y este cerebro con esas amígdalas activas, bueno, puede decir comentarios que pueden ser muy duros, ¿ok? Y esto es bien importante saberlo porque las amígdalas se potencian mucho con lo que es la producción de testosterona. Cuando hay mucho cortisol, entonces hace que sea una mezcla bien importante, porque recuerden lo que les comenté al principio, la testosterona tiene que ver mucho con el impulso, con el ataque, con el estar preparado para el peligro. Entonces, cuando hay muchas situaciones de estrés, el cerebro masculino puede ponerse mucho más agresivo y es una respuesta que está teniendo este cerebro ante situaciones estresantes. ¿Cómo se puede calmar un poco esto? Las amígdalas se calman mucho con la producción de la oxitocina, con este proceso de vinculación, con este proceso del abrazo, del acercamiento físico, del conectar con el otro. La oxitocina es la que suaviza a las amígdalas en ambos cerebros, pero como hoy lo estamos hablando o se lo estamos dedicando al cerebro masculino, en el caso de la agresión es necesario suavizar con el contacto físico. Ustedes ven cómo lo hacen, no lo van a hacer en plena discusión necesariamente, hay gente que sí podrá hacerlo, pero es un dato bien interesante, incluso si tienen hijos, adolescentes y ven que se están poniendo más toscos, agresivos, entonces bueno, es momento de generar más oxitocina, de generar más acercamiento, porque si hay más confrontación, lo que ese cerebro va a hacer es disparar mucha más agresión.
Entonces ahí tiene que entrar la domadora de leones, que es la oxitocina, que es la del vínculo, que es la del beso, la del abrazo, la de pasar la manito en la espalda para que se suavice esas reacciones que se están preparando allí. Esto se lo estoy diciendo tanto a la persona que sabe que le sucede esto como a las personas que la pueden acompañar, porque la idea es que, bueno, entre todos nos podamos apoyar y entender que, bueno, esos son automáticos que pueden tener los cerebros, que se pueden regular, que es necesario que la persona se responsabilice de eso que le está sucediendo, pero si nos podemos apoyar entre todos, bueno, ¿por qué no? Se puede hacer un poco más sencillo el proceso. Hay algo bien interesante. Si ustedes, por ejemplo, ven a dos niños, una niña y un niño, y les llaman la atención, los retan, los regañan por algo que estén haciendo, se van a dar cuenta que las reacciones de ellos probablemente van a ser diferentes. Primero, en el caso de la niña puede responder más rápidamente a los tonos. Cuando se le habla en un tono fuerte, la niña de pronto se va a frenar más rápido que el varón. Y esto sucede porque el cerebro masculino no lee con la misma claridad la diferencia en los tonos de voz como lo puede hacer el cerebro femenino. El cerebro femenino tiene muchísimas más habilidades para diferenciar los tonos e identificar si una persona está molesta, está triste, está angustiada, está feliz cuando está hablando. Esa es una diferencia importante. Pero hay otra diferencia importante que tiene que ver con el córtex cingulado anterior. El córtex cingulado anterior, yo señalo aquí arriba como si ustedes pudieran verlo, pero, o si pudieran, para entendernos mejor, el córtex cingulado anterior tiene que ver mucho con, por ejemplo, vamos a llamarlo Doña Angustia en el cerebro. Y Doña Angustia porque entonces frena el impulso, se detiene ante la amenaza. Y en el caso del cerebro masculino, el córtex cingulado anterior, el Doña Angustia, no está tan fortalecido como el cerebro femenino. Por lo tanto, el cerebro femenino se puede cohibir un poco más, se puede frenar un poco más ante el desafío. Y esta diferencia básicamente es por los niveles de testosterona que hay. La testosterona hace que no se tenga tanto miedo ante el desafío, ante el peligro. Por lo tanto, lo que es la cohibición, en el caso del cerebro masculino no la vamos a ver que se produzca con tanta frecuencia como en el caso del cerebro femenino. Y fíjense que esta cohibición también tiene que ver con la parte sexual. En el caso del cerebro masculino, si profundizamos un poco más en esto, nos encontramos con que el área preóptico medial del cerebro se encuentra en el hipocampo y tiene que ver con la parte sexual, con el deseo sexual. En el caso del cerebro masculino, imagínense, es 2.5 veces más grande que el cerebro femenino. Y tiene que serlo porque por aspectos de supervivencia el macho tiene que estar mucho más dispuesto al proceso de reproducción y esta área también dirige lo que tiene que ver con la erección, dirige lo que tiene que ver con el deseo sexual, dirige lo que tiene que ver con el buscar el encuentro sexual. Entonces es natural ver, hay autores que dicen que el hombre puede pensar en el sexo 7 veces al día, eso no quiere decir que no hay mujeres que no lo hacen, recuerden, pero hay sin duda una condición bien importante para lo que es la parte sexual y no tiene tanto detenimiento en cohibirse, a diferencia del cerebro femenino, como ya les dije, que esa Doña Angustia puede producir cierta cohibición y bueno, hay mujeres que lo pueden asociar con la inseguridad en su cuerpo, lo pueden asociar con que ya son madres y no pueden disfrutar del sexo de la misma forma, pero esto es un punto bien, bien importante en lo que es la parte de la convivencia, cómo hacer coincidir, cómo llevar esas diferencias, cómo aprender incluso de esto, porque hay una autora que es Luan Brizendine, tiene más de 20 años de investigación en lo que es el cerebro, y ella plantea algo que me parece súper cómico a mí, que por ejemplo lo que tiene que ver con la excitación, con la excitación sexual, en el caso del cerebro femenino, la excitación sexual va a depender de lo que sucedió las últimas 24 horas con su pareja. Es decir, cómo ha sido la convivencia, la convivencia no, cómo ha sido el trato, cómo se han llevado en esas últimas 24 horas. Eso va a incidir enormemente en lo que es la excitación sexual del cerebro femenino. Y en el caso del cerebro masculino, adivinen cuánto tiempo se toma de referencia para que haya una excitación sexual o para que esa excitación sexual sea realmente alta o no. Bueno, depende de lo que ha pasado en los últimos 3 minutos. Fíjense, esto es fundamental para entenderlo como, por ejemplo,
En el caso de una pareja, no sé, están cenando y de pronto tienen una pequeña discusión, una pequeña diferencia allí y de pronto van a la habitación y, bueno, de repente él quiere tener sexo en ese momento. Para ella va a ser algo probablemente impensable porque acaban de discutir y esa discusión incide en lo que es la excitación sexual de ella. El cerebro masculino no va a hacer esa asociación. De hecho, el cerebro masculino trabaja de forma muy aislada con los escenarios. Entonces, ese cerebro, para poder conectar que lo que pasó en la cocina está afectando lo que tiene que ver con el sexo, es algo realmente difícil de conectar, aunque las damas que me estén escuchando me digan, pero es lógico. No, para el cerebro masculino no es lógico porque ya acabamos de ver, la excitación depende de lo que ha pasado los últimos 3 minutos. Obvio, si están pasando por una situación grave como pareja, es distinto el escenario, pero si hablamos de lo que es el funcionamiento del cerebro, bueno, simplemente no es tan exigente para eso. Entonces esto puede generar discusiones porque él no va a entender que tiene que ver que hayamos discutido con que tengamos sexo y ella va a decir, ¿cómo se te ocurre pensar que puedo tener sexo después de estas cosas que nos dijimos? Esto es súper importante comprenderlo porque, bueno, aquí hay parejas que incluso tienen que buscar acompañamiento profesional para comprender esto, porque hay algo que por más que lo sabemos, siempre intentamos que nosotras las mujeres esperamos que los hombres sean tan comunicativos, tan empáticos como lo somos nosotras, y en el caso de los caballeros esperan que de pronto nosotras seamos más lógicas, más prácticas, y es un deseo que, bueno, en muchas ocasiones genera frustración porque cuando estamos sumergidos en la emoción se nos olvida que, bueno, el otro tiene una forma de funcionamiento distinta y esa forma a veces nos puede lastimar, nos puede afectar, pero bueno, sin duda es algo que se puede trabajar. Y ya para ir cerrando un poco en lo que es el funcionamiento del cerebro masculino, hay algo súper importante. El cerebro masculino siempre necesita proyectos, metas. Obvio, ustedes dirán, todas las personas los necesitamos. Sí, claro que todas las personas lo necesitamos. Pero en el caso del cerebro masculino es fundamental siempre trabajar por un objetivo, estar conectado con la motivación, y esto se debe a, bueno, un área del cerebro que se llama área tegmental ventral, y esta área tiene que ver mucho con eso, con la búsqueda de metas, con el logro de objetivos. Esta área trabaja muchísimo con la dopamina, que es la hormona que tiene que ver con la recompensa, con el logro de cosas. Cada vez que logramos algo, decimos yes, hacemos ese check, ahí sale la dopamina a darnos esa recompensa. Y repito, esto está mucho más fortalecido en el cerebro masculino, lo que quiere decir que el hombre necesita estar conectado siempre con un proyecto, algo que lo entusiasme. Eso va a balancear un poco el funcionamiento de sus hormonas, porque la dopamina tiene que ver mucho con la recompensa y también tiene que ver mucho con el sentirse bien. Entonces es súper fundamental, bueno, súper fundamental que el hombre conecte con esas cosas que son importantes para él, para que las pueda desarrollar y por supuesto pueda generar un muy buen balance. No estoy diciendo con esto que las mujeres no necesitamos objetivos, obviamente sí, pero lo que estoy diciendo es que en el caso del cerebro masculino está mucho más enfatizada esta área, y por eso vemos que, bueno, probablemente el hombre está constantemente persiguiendo un objetivo, una meta, y el que no lo está haciendo, esto seguro le está generando caos. Así que bueno, ya viendo estas diferencias fundamentales o estas cosas bien específicas, estas estructuras bien específicas en el cerebro masculino, probablemente algunas de ellas les generó un poquito más de preocupación, y bueno, por eso vamos a ir con la sección ¿qué hago con esto? Y vamos con la sección ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto, Ana Patricia? Porque de pronto sí me identifico con algunas cosas que dijiste, o sí identifico algunas cosas en mi pareja de lo que acabas de decir, o en mi jefe, o en mis hijos. Vamos a ir explorando un poco sobre esto. En el caso de los caballeros, si se identificaron con esta dinámica que les acabo de describir, vamos a empezar un poco con la parte de aportar soluciones. Ya sabes claramente que, bueno, a tu cerebro se le hace muy fácil encontrar estas soluciones prácticas, lógicas, y eso está súper bien, pero no lo es todo. El primer neurotip es que cuando vayas a aportar una solución, en caso de que estés hablando con tu pareja, si tu pareja sabes y reconoce que es una persona con mayor sensibilidad, cuando te esté hablando de sus problemas, aunque ya tu cerebro está haciendo las conexiones de cuál puede ser la solución, antes de dar la solución, es importante que muestres un poco más de empatía con lo que a la otra persona le está sucediendo.
Hay algo muy importante. En el caso del cerebro femenino, la primera necesidad del cerebro femenino es sentirnos comprendidas. Eso es algo fundamental en el cerebro femenino. Y en el caso del cerebro masculino, aunque los hombres no lo admiten fácilmente, una de las primeras necesidades del cerebro masculino es sentirse valorados por el esfuerzo que hacen. Aunque el hombre por lo general no lo dice tan claramente, pero es muy importante todo el esfuerzo que hacen, que de alguna forma sea valorado por su pareja, por su familia. Entonces, cuando el hombre da una solución, dice, oye, creo que deberías hacer esto, es sumamente importante que eso que está aportando sea valorado porque lo está haciendo con muy buena intención. Pero si solamente aportan una solución práctica sin considerar el aspecto afectivo, esto no va a suceder. No va a ser acogida esa solución porque están dejando de lado algo muy importante que es la comprensión con respecto a lo que le pasa a la otra persona. Entonces, mostrar, bueno, entiendo que estás afectada, entiendo que esto te está alterando, entiendo que esto es importante para ti, y después dar una solución, yo creo que quedan como Superman, de verdad. Yo soy un poquito exagerada en mis términos, pero creo que ahí quedan como Superman porque están tomando en cuenta las necesidades de ambas partes. Y esto, sin duda, genera mucha mejor sinergia en lo que es el funcionamiento de la relación. Otro neurotip súper importante que tiene que ver con el enfrentar los problemas. En el caso del cerebro femenino, después se los voy a profundizar más, en el caso del cerebro femenino, cuando estamos atravesando por un problema, tenemos una gran necesidad de hablarlo, de analizarlo, de expresar cómo nos sentimos con el problema. En el caso del cerebro masculino, que no es un cerebro que tenga tanta tendencia a comunicarse, de hecho para el cerebro masculino no tiene la misma prioridad comunicarse como para nosotras, en el caso cuando están enfrentando un problema, es natural que el hombre tienda a aislarse para pensar en un problema porque incluso este cerebro se siente obligado, por lo que ya hemos conversado, a hallar soluciones. Y su forma no es necesariamente hablarlo, sino que tienden a aislarse. El neurotip en este caso es que cuando necesiten hacer esos espacios, es súper importante que puedan comunicarlo a la otra persona o a las otras personas para que las otras personas no se sientan desplazadas. Es totalmente importante que tomen ese espacio, repito, para pensarlo, pero es importante que no desplacen a los otros. Entonces, bueno, comunicar lo que les está pasando de una forma un poco más general, sin profundizar, y hablar de lo importante que es tener ese espacio para pensarlo, puede ayudar un poco para que, bueno, puedan funcionar de la manera que se les hace más cómodo, que es necesito el espacio, pienso en las soluciones y después vuelvo a incorporarme. En ese proceso que las otras personas no se sientan desplazadas o no se sientan a un lado. Y en el caso de las damas que me escuchan, cuando vean a la persona que está en ese proceso, no presionar, porque ya después lo vamos a ver, para nosotras es súper importante hablarlo, ayudar al otro a hablar, pero hay cerebros que no necesitan hablar lo que les está pasando. Entonces, una buena forma es simplemente dar el espacio y entender que, bueno, es parte del funcionamiento de cada uno, pero esto hay que cuidarlo mucho, cuidar al otro mientras estamos funcionando de esa manera, ¿ok? Otro neurotip súper importante tiene que ver con constantemente crea proyectos que te estimulen. Crea proyectos, bien sea a nivel personal, no sé, quieres hacer remodelaciones en casa, o crea proyectos a nivel laboral donde te conectes con ese sentido de logro, con las metas, donde esa dopamina constantemente se esté generando. Empieza con cosas simples, no tienes que buscar un megaproyecto. Si te sientes desmotivado, empieza con cosas simples. Repito, desde lo que es una reparación en casa, desde lo que es voy a crear tales cosas, para que esa dopamina empiece a balancear y por supuesto pueda de alguna forma balancear esa química, en especial si estás bajo mucho estrés. De hecho, si estás bajo mucho estrés, es recomendable que practiques alguna actividad física que te guste, donde puedas quemar ese cortisol y puedas generar, además de la dopamina, endorfinitas que tienen que ver con el bienestar. Entonces, probablemente si estás bajo mucho estrés en este momento, empieza a generar espacios de actividad física. No importa que no seas deportista, puedes salir a trotar, puedes andar en bici, busca el deporte que te guste para que quemes ese cortisol. El cortisol es como combustible en el cuerpo y cuando estamos bajo mucho estrés tenemos demasiado combustible y por eso es que podemos explotar, podemos decir cosas hirientes. Entonces es bueno quemar ese combustible en alguna actividad física e incluso
Repito, complementarlo con algún proyecto que te empiece a conectar con esa dopamina, esa serotonina de me gusta, estoy logrando esto, estoy buscando estas cosas, voy a lograr este proyecto en tanto tiempo. Ahí empiezas a balancear eso. Y algo muy importante si estás bajo estrés es que empiezas a conectar con abrazos y contacto físico. Así digas, es que yo no soy de mucho abrazo, deja que la gente que tienes cerca, que de pronto sí los maneja muy bien, te permitas ese espacio, que esas personas te ayuden desde el contacto físico, porque esa oxitocina, recuerda que es la hormona del vínculo, va a ayudar a suavizar mucho esos niveles de tensión. Baja el cortisol, incluso baja o regula lo que es la presión arterial. El contacto físico es algo sumamente sano, saludable, regula, baja los niveles de estrés. Entonces, bueno, permítete esos contactos, permítete esos espacios de contacto físico para que puedas generar una mejor bioquímica. Y el último neurotip que me parece súper simpático tiene que ver con la parte sexual. Y ya les comenté un poco que el cerebro masculino tiene mucha más predisposición a lo que es el sexo que el cerebro femenino. Y hay algo muy importante. En el caso del cerebro femenino es sumamente importante, vamos a hablar del cerebro femenino, el cerebro que es más sensible, es sumamente importante lo que tiene que ver con lo que percibimos a través del oído y a través del olfato. Entonces, en el caso del cerebro masculino es distinto porque tienen mucha más conexión con lo que ven y lo que tocan. Lo que ven lo quieren tocar, lo quieren agarrar. Entonces es bien importante en la parte del sexo que primero comprendamos que funcionamos de forma distinta, que hay un proceso de excitación que sucede de manera distinta en el cerebro masculino y femenino. Entonces es bien importante que tomes en cuenta las cosas que expresas horas antes de poder compartir con tu pareja, en especial lo que ella escucha o lo que esa persona escucha, porque incide mucho en lo que tiene que ver con esa excitación que después se va a desarrollar. Y algo súper importante, recuerden que la cohibición en lo sexual es distinto en el cerebro femenino y masculino. Entonces, si sientes que tu pareja se cohibe un poco más, es importante que puedas decir expresiones que tengan que ver con fortalecer su confianza, las cosas que te gustan de esa persona, lo que te atrae de esa persona, para que podamos balancear ese proceso donde de pronto tú no tienes tanta cohibición, tu pareja sí, y no tiene nada que ver contigo, sino que simplemente son procesos distintos. Y si son procesos distintos, nos podemos complementar, nos podemos ayudar en eso. Y bueno, hay muchísima más información que les quiero compartir. Después se lo vamos a dedicar a un episodio completo lo que tiene que ver con el cerebro y el sexo, pero por ahora ese neurotip que tiene que ver con ayuda a sentir en confianza a tu pareja, con expresiones afectuosas, con expresiones que tengan que ver más con lo erótico. Eso es súper importante para que la otra persona pueda sentirse en confianza, se sienta valorada, se sienta admirada por ti. Eso es súper fundamental en el proceso para que ambos puedan tener un mejor encuentro en ese momento. Así que bueno, ya toca despedirme y por supuesto recordarles que esto es solamente una información muy general. Hay muchísimas cosas que me gustaría compartir y las vamos a ir haciendo poquito a poco, pero si sientes que hay procesos que se te hacen un poco más desafiantes y necesitas acompañamiento profesional, bueno, busca al especialista con el que te sientas en confianza. Y si no sabes con quién hacerlo, bueno, simplemente puedes venir a nuestra web www.helmi24-7.com, Helmi como ayúdame en inglés, helmi24-7.com, y allí mi equipo de psicólogos clínicos te va a acompañar en todos esos procesos a ti, y si quieres hacerlo con tu pareja también, totalmente online, desde cualquier parte del mundo puedes recibir este acompañamiento. Así que bueno, me despido agradeciéndoles profundamente que se hayan quedado hasta este momento disfrutando de la información. Me encantaría leer sus comentarios, así que por favor escríbanlo, y si quieren profundizar más y saber mucho más sobre esta información que les estoy brindando constantemente entre las neurociencias, la psicología, el empoderamiento, puedes visitar en mis redes @psicodelexito y por supuesto allí disfrutar toda la información. Me despido esperando que nos encontremos en el próximo episodio.